Mentes Grandiosas, el lugar donde la gente, las ideas y las finanzas se juntan. El día de hoy, con el orgullo de mostrarles cómo crear patrimonio instantáneo. ¿Qué onda, mi Vi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Mau? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fregazo. Es un placer estar con ustedes hoy y más que nada, siéndote muy honesto y a una revelación especial hoy con mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos. Estamos compartiendo y vamos a estar compartiendo ideas muy importantes sobre la importancia de tener finanzas administradas y sobre todo cómo duplicar tu patrimonio instantáneamente. Que la verdad es algo que todavía a mí me vuela la cabeza, honestamente. Y pues nada, antes que nada preguntarte, mi, ¿qué onda? ¿Tú cómo estás el día de hoy? Yo también muy contento, muy honrado de andar rodeado ahora de dos personalidades. Puro Sonora, ¿no? Puro Sonora, además, sí, que puro basquetbolista, puro bowler. Puro bowler. Puro bowler, ball is life. Puro bowler life, y yo aquí en medio chaparrito y todo, pues, pero bien, muy contento. Sé que estoy con las personas indicadas para hablar de este tema que aunque es antiguo, no pierde vigencia y siempre nos va a ayudar a tener patrimonio, ¿no? A crear patrimonio, a hacer pues, riqueza. Literalmente. ¿Va? ¿Tú qué dices, mi Mau? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, hombre, la verdad que muy contento de estar rodeado con personas que conocen mucho el tema, que estoy seguro que cada persona que escuche cada palabra, cada oración que vayamos a decir va a ser sumamente importante, que les vamos a agregar valor. Vamos a hablar de un tema sumamente importante de cómo generar esa conciencia de los beneficios y cómo crear ese capital instantáneo que al final de cuentas va a elevar la calidad de vida de las personas al momento de que un pilar económico llega a faltar. Entonces, muy contento, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, mi Vic, me gustaría preguntarte ¿cómo podemos generar ese patrimonio instantáneo? Platica un poquito. Órale, pues buenísima pregunta, Mau. Digo, antes de contestarla, la gente que nos está escuchando, no olviden poner sus preguntas ahí en los comentarios y sus sugerencias y su contribución, porque ustedes son parte fundamental de esta convivencia, ¿no? Y de esta reunión de gente y de mentes también, ¿no? Entonces, claro, contestando un poquito a la pregunta, digo, hay instrumentos financieros de todo tipo, ¿no? Hay instrumentos financieros que son de corto, mediano, largo plazo, pero nosotros en el sector que nos especializamos, estamos en el sector del riesgo, ¿no? Y tenemos claro que el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? Ajá. Y ahí nos metemos un poquito al tema de estadísticas, al tema de apuestas, al tema de ver qué puede ser. Ajá. O qué puede llegar a pasar, ¿no? Y casi la mayoría de los instrumentos que existen en el mercado financiero, el dinero que tienes guardado, te lo entregan. O sea, si yo tengo 500 danoninos en el refrigerador, ajá, y hoy falto, a mis hijos le van a dejar 500 danoninos, ¿no? Exacto. Y hablamos del instrumento en el que sea, pero a lo mejor, Carva, tú me puedes seguir un poquito más el hilo claro, y complementar esta idea. No, hombre, mi Vic, te voy a decir la neta, este tema ya lo tengo así, no manches, neta. Quiero explotar de tanta información guardada que tengo atorada sobre este tema. Me encanta hablar de esto. Y eso que mencionas es bien interesante en el sector financiero en general. Vamos a hacer diferentes ejemplos, ¿no? Tú guardas tu dinero en CETES, por así decirlo. Un instrumento gubernamental muy seguro. Al final del día, tú estás ahorrando en CETES, estás generando un rendimiento en cuanto a renta fija. Más o menos ahorita está dando como un 8%. Vamos a suponer en el escenario hipotético que después de 20 años en que estás ahorrando en CETES, por situaciones de la vida llegaras a faltar. Pues como tú dices, ¿no? Con el ejemplo de los danoninos. Te entregan el monto que ahorraste más el 8% que generó año con año. Que al final del día, pues sí, va a haber sido un poquito más de dinero. Uh-huh. La diferencia con lo que hacemos nosotros es, pues la verdad es que es abismal, ¿no? Aquí estás ahorrando igual, idéntico.
También estás generando un porcentaje que te cubre de la inflación y te da un poquito de rendimiento. Pero la diferencia que hace total, una ruptura total al esquema de CETES, es que acá te damos un monto mucho más alto del que invertiste para que tu familia pueda tener un estilo de vida pleno, ¿no? ¿Y a dónde va esto ligado? ¿Cuál es como el concepto? Pues al final del día, si lo vemos de una manera muy estricta, estás pagando el 30% de la herencia que vas a dejar. Es dinero barato, es dinero regalado, pues que te están dando. Y aquí se me hace bien interesante a mí, porque es una forma en la que familias que tienen alto capital pueden literalmente blindar generaciones completas. Te voy a poner un ejemplo que se me hace bien interesante y que lo he visto en diferentes libros. No sé si han oído hablar ustedes de la familia Rockefeller. Yo sí, bastantes cosas. Son tejanos, ¿no? La verdad es que no conozco tanto de ellos, si te soy muy honesto. Pero conozco una estrategia que usaban que hizo que su riqueza fuera generacional. Órale. Estos amigos, los Rockefeller, tus compas, contrataban, vamos a suponer, un miembro de la familia cumplía 12 años, le contrataban un seguro de vida vitalicio. Ok. Obviamente con un monto interesante, ¿no? La regla era que no tenían derecho a tocar ese dinero. Pero en el momento que ese miembro de la familia llegara a fallecer, le caía directamente a la otra generación, habiendo pagado nada más el 20 o 30% de la herencia que están dejando. Okay. La próxima generación hace exactamente lo mismo. Y van comprando seguros vitalicios y van haciendo una fortuna de dinero. Cuando realmente ellos están invirtiendo solamente el 20 o el 30% del ahora sí que el imperio que tienen, ¿no? Imagínate qué interesante eso. Y no poniéndolo a lo mejor en una perspectiva de los Rockefeller, una familia tan multimillonaria que es de las más ricas del mundo todavía, sino conceptualizándolo en el legado que tú estás dejando. Y ahí me gusta mucho también hablar de que si tú vienes de una familia que a lo mejor tuvo sus complicaciones, vienes de abajo, escasos recursos en algún punto, o la generación pasada viene de una familia de escasos recursos, tú puedes ser el pilar disruptivo de toda una generación, no nada más de tu familia, sino de toda una generación si tienes un sistema. Claro. Y eso se me hace bien interesante. No, 100%. Y te has puesto a pensar en familias que sí, pueden tener muchos negocios, inversiones, pero que en algún momento dado pueden llegar a presentar algún tipo de eventualidad, vamos a decir así, una incapacidad, que ya no pueden generar ingresos y que tengan que estar destinando de lo que les ha costado construir, llámese su casa, su trabajo. Entonces, Sí. Lo que hacen estos instrumentos, que va de la mano con lo que dice Alex, es que tú al mismo tiempo estás ahorrando en CETES con un rendimiento ligado a papel gubernamental, que al mismo tiempo tienes un blindaje que te va a ayudar a que a las generaciones siguientes puedan seguir subsistiendo y sobre todo crecer el patrimonio. Así Imagínense que a la siguiente generación, únicamente por estar ahorrando una cantidad mínima, ya te puede caer a ti o a tus familiares 5 millones de pesos, que pues a lo mejor puede parecer mucho poco para muchos, pero con esa cantidad puedan mantener esa calidad de vida a la que están acostumbrados. Así es, imagínate, pues no te los encuentras tirados los 5 melones, no, tampoco. Oh, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Oye, y también ahí, ligado a lo que dices, a mí me gusta mucho ver ese tipo de herramientas, mi Vic, también, y he compartido esto varias veces contigo a lo largo de la carrera, como un activo que se puede comparar contra otros activos allá afuera, como un inmueble, vamos a suponer. Claro. Vamos a suponer la herramienta de la que hablamos, que es un seguro de vida vitalicio, comparándolo con un inmueble, una casa o un terreno. De acuerdo. Es similar, la casa o el inmueble va generando plusvalía y pues al final del día cuando lo pasas a otra persona o llegaras a faltar, pues el valor eventualmente va a haber crecido un poco. Entonces, ese es en el escenario del inmueble. En un seguro de vida, ahí es igual, es un activo que vas a heredar de cierta manera, pero acá la diferencia es que pues lo estás comprando muchísimo más barato. Y si haces la comparativa puntual y numérica, pues vas a tener un mayor retorno de tu inversión.
Claro. Si contemplamos esa herramienta, un seguro de vida. Claro. Yo, Sí, la verdad. regresando un poquito al tema y la valía de este tipo de servicios o este tipo de productos, me acuerdo un poquito yo de la película de Casino de Martin Scorsese. A ver, cuéntanos, yo no la he visto. Robert De Niro, creo que Sharon Stone, acá un artista muy, muy acá. Y hay una frase que dice, en Las Vegas el que es dueño del casino tiene que estar seguro de que la casa nunca pierde. Ajá. ¿Va? Y el seguro, recapitulándolo un poquito, es una probabilidad de que algo suceda. ¿Va? En este caso, el seguro vitalicio te puede proteger en caso de que te pasen 3 cosas. Y si alguien que nos está escuchando está exento a que alguna de las 3 siguientes te pase, pónganlo en los comentarios, quiero conocerlo, que me dé un autógrafo porque no sé si esté por ahí. ¿Cuáles son esos 3 riesgos? El primero es llegar a vivir muchos años. Comparándolo con un bien o con un activo, un bien inmueble, si por alguna situación tú ya no lo necesitas, lo puedes vender y puedes obtener liquidez instantánea. ¿Va? Entonces, este instrumento te puede ayudar a estar preparado para obtener plusvalía con un instrumento que no te va a generar un pasivo. ¿Qué quiere decir? No te va a estar generando gasto. Claro. ¿Va? En caso de que llegues a vivir mucho y necesites capital. En caso de que llegues a vivir poco, de 100 personas que nacen, 100 personas van a faltar. Entonces, estadísticamente todo mundo va a cobrar este activo, ¿no? Correcto. Y bueno, haciendo la proporción, un cálculo puede costarte alrededor del 30% de su valor. Y también puedes irle agregando herramientas que en caso de que falte la salud y que ponga en riesgo tu capacidad de generar ingresos, también te puede solventar, ¿no? Y va a generar o va a procurar que todos los recursos que tú hayas creado a lo largo de tu vida, si son casas, si son negocios, queden intactos. Así y este instrumento llegue a generar flujo de efectivo, a generar liquidez y a mantener los proyectos que tú tenías para ti, para las personas que te rodean, ya sea familia, trabajo, amigos, etc. No, eso está bien interesante, porque a veces, y no me van a dejar mentir ustedes, bueno, Vic, tú llevas muchísimo en este negocio, y Mau, me imagino que has visto muchísimos casos similar a este. A veces cuando llegan circunstancias no deseadas, la gente desafortunadamente tiene que hacer uso de su patrimonio. Claro. De sus casas, de sus inversiones, hasta de muebles que tiene ahí, o electrodomésticos, o tele, o carros. Usar los bienes para compensar los males, dicen, ¿no? Pues sí, en otras palabras, así es. Y la verdad es que hay algo bien interesante que a mí me vuela también la cabeza, honestamente, es que una cosa no está peleada con la otra. Nosotros manejamos un concepto aquí en el despacho que se llama duplica tu patrimonio instantáneamente. Les comparto un poquito a qué se refiere, ¿no? Porque yo sé que ya lo hemos mencionado bastante a lo largo del episodio. Pero bueno, vamos a suponer que eres una persona y diversificas tu patrimonio, en estas 3 fuentes. La primera, bienes raíces. La segunda es una empresa. Tienes un negocio que te está generando lana. Y la tercera, tienes bienes de capital líquido, es decir, tienes inversiones en las que puedes disponer. Aquí lo ideal, nosotros no te vamos a decir cómo crecer las operaciones de tu negocio, ni qué bien inmueble comprar, pero lo que sí te podemos recomendar es que los bienes de capital líquido tengas una diversificación en la que destines una parte al menos a un seguro de vida vitalicio, que con esa pequeña parte, aparte de que te esté generando rendimientos garantizados, estés cubriendo todo el patrimonio que has construido a lo largo de tu vida. No nada más esa parte de los bienes de capital líquido, sino también la empresa, también los bienes raíces, también tus inversiones, para que si algo te llegara a pasar, tu patrimonio se mantenga intacto tal como lo dices. A mí ese concepto se me hace un no-brainer, por así decirlo, y creo que todas las personas responsables lo deberíamos de empezar a tener. Uh-huh. Y esto también se puede trasladar a diferentes aspectos. Y el que estamos hablando ahorita es más que nada familiar.
Pero te pregunto, Vic, ¿cómo puede tener el impacto de esto mismo que hablamos en una empresa? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de que el directivo falte o de que la persona que sepa hacer las operaciones principales que generan lana no está disponible por alguna razón? Mira, tocas un tema muy bien importante. Ahorita, Mau, también nos sacas un poquito de la duda, pero fíjate, el rol que tenemos nosotros en la vida de las personas y de las empresas es que yo considero que nos convertimos como en unos evaluadores. Claro. Así como hay personas que se dedican a evaluar casas, a decir, esta casa por lo que mide, lo que tiene y lo que está hecho, vale tanto, que el valor se lo pueden dar dos integrantes. Los valores cualitativos y los valores cuantitativos. Por ejemplo, si una persona tiene un bochito y se lo heredó su tatarabuelo, él puede decir que tiene un valor de 200 millones de pesos. ¿Verdad? Claro. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque para él vale eso. Claro. ¿No? Claro. Y, por ejemplo, si lo mismo sucede con las personas. Tenemos un valor real y un valor subjetivo. Hay valores que no se pueden cubrir, ¿no? Como el aspecto emocional, el aspecto anímico y alcances que a lo mejor no pueden ser muy medibles, pero sí pueden a veces resarcirse por medio de bienes económicos. Claro. Entonces, partiendo de este principio y partiendo de que un seguro es un activo que con un pequeño porcentaje de flujo de efectivo te puede dar cantidades exponencialmente de dinero, en caso de que alguien falte, puede resarcir el daño de que falte elementos en cualquier empresa, ¿no? Y entonces aquí vamos evaluando la relación que tiene cada miembro de la empresa. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, soy dueño de un negocio y ya no quiero dedicarme tanto a ese negocio, ya no quiero estar tan presente. Entonces necesito a alguien que me ayude, alguien que se encargue de la operación, que se encargue del manejo del personal, una persona que sea clave, claro, para yo poder estar haciendo otras cosas, etcétera. Probablemente yo tengo mis instrumentos para protegerme en caso de que yo falte, en caso de que a mi familia quede protegida. La parte personal. La parte personal. Pero que entonces yo como persona tengo que ir viendo la gente de la que me voy rodeando, que me va sumando y medir el impacto financiero que yo voy a tener en caso de que esas personas falten. Interesantísimo eso. Entonces ahí entra la estrategia de decir, hoy yo ya estoy cubierto, si yo falto todo está bien, pero ¿qué implicaciones financieras tengo si falta él? Claro. ¿Va? Gastos operativos, costos emocionales. A lo mejor voy a tener que dejar mis proyectos o mis vacaciones en Asia, ¿no? En Austria, claro. y tener que venir a atender el negocio. Claro. O dejar de estar compitiendo en lo que tanto me gusta para venir a retomar la operación, que muchas veces porque la delegué tanto, yo ya ni siquiera tengo el dominio. Y hay algo bien interesante, perdón por interrumpirte, pero eso también se me hace un tema que sí o sí debemos de tocar. Cuando tú eres el dueño del negocio y eres la persona más importante y la cabeza y el que sabe todo y el que la construyó, ¿quién crees que pueda vender mejor la empresa? ¿Tú o un sucesor? Que a lo mejor lo contrataste y lleva 3 años y apenas sabe bastante de su rol, pero a lo mejor no sabe el valor que le puso, no sabe cómo consiguió ese proveedor que tanto dinero le ha remunerado. No, pues obviamente el que lo hizo. Exacto. Obviamente. Entonces, ahí se me hace algo bien interesante tener un seguro, aquí lo llamamos una estrategia de hombre clave, que consiste básicamente en que si la persona dueña o clave de la empresa o la persona que construyó todo llegara a faltar, el monto total por la que está evaluada la empresa entra como un capital instantáneo a la misma. Órale. Entonces, de esa manera, nos tiene que estar regateando la empresa que le costó sudor, lágrimas, que los proveedores a veces
Los invitó hasta China, quién sabe, para que pudieran hacer un buen deal. Digo, al final del día es eso. Que la empresa le pongas el valor estando vivo. ¿Sabes? Claro. Y a mí eso me hace muy interesante. Oía, de hecho, en la MDRT un muy buen asesor también. No sé si voy a oír esto. Sergio Puentes, ahí también bastante famoso en redes. Saludos, Sergio. Y él comentaba que desafortunadamente, y voy a tocar un tema sensible que le sucedió a él y que ya ha platicado en diferentes ocasiones públicamente, ya por eso lo toco, que a él le pasó que cuando él estaba chico, su papá desafortunadamente falleció con una empresa y no tenía un seguro hombre clave. Lo que sucedió fue que pues el negocio ahora lo tenía que tomar las riendas su mamá, pero su mamá tenía otras responsabilidades como mamá y no sabía como tanto las entrañas del negocio. Y dijo, bueno, lo vamos a levantar, este negocio, y yo me voy a poner las pilas y demás. Porque cuando lo quiso vender la mamá, pues la verdad es que no le estaban dando ni un 50% de lo que el papá pensaba que estaba evaluado. Entonces dijo, no, pues mejor lo levanto. Y desafortunadamente una cosa fue llevando a otra y pues no funcionó como querían, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí te das cuenta la importancia de mejor tú ponle el precio estando vivo. Claro. Y asegúralo, evalúalo y manéjalo de esa forma. No, y hablar sobre el privilegio de tener solvencia. El que tiene dinero manda, se dice normalmente. Así Claro. El que tiene capacidad de pago, ¿no? Y si yo empiezo las cosas sin capital, si no tengo flujo, si no tengo liquidez, estoy con las manos atadas. Entonces, si yo me quedo como heredero de una empresa, de un imperio, pero no tiene liquidez, voy a estar en serios problemas, ¿no? Entonces, también la liquidez puede afectar cuando se quedan dos socios, ¿no, Mau? ¿Cómo funciona esa parte, güey? Cuando, o sea, liquidez cuando se quedan dos socios, ¿te Cuando refieres? falta un socio o algo por el estilo. Pues mira, creo que va muy, muy de la mano, ¿no? Lo que estábamos platicando. Uh-huh. ¿Qué puede representar la falta de una persona clave? Pues como dices, él conocía a los proveedores, conocía a los clientes, las técnicas, los procesos. Entonces, si uno llega a faltar, si tú tienes un monto adicional, pues con ese monto adicional puedes traer a alguien para suplentar a esa persona. Ajá. ¿Y qué va a representar eso? Pues va a representar un costo. Va a representar un costo traer a alguien con las mismas cualidades y sobre todo la capacitación. La capacitación, ¿cuánto te va a costar para que vuelva a adquirir las herramientas que tenía esa persona clave? Entonces, tener dinero líquido para sobrellevar esa pérdida es fundamental para que la empresa siga funcionando, trascender la empresa. Y esto va de la mano también un poquito a personas, seres humanos, ¿no? Si una pareja, el dependiente económico principal llega a faltar, Uh-huh. al final de cuentas, el faltar va a representar dinero. O sea, muchas veces pensamos, pues cuando me muera ya me voy a morir y se acabó. Pero representa un costo el funeral, representa un costo, a lo mejor tenía deudas. Entonces, imagínate que tengas un monto, un guardadito de, por decir así, 2 millones de pesos para que la persona que se quedó viva pueda, con ese dinero, sobrellevar toda la pérdida, todos los gastos, no tener que desembolsar ni de tus inversiones, negocios, y que con este monto, pues, como tú decías al inicio también, va a representar también mucha tristeza, Claro. para la persona, el no va a querer trabajar. Entonces, que pueda dar de luto correctamente a una persona sin tener que sacrificar ahí su estilo de vida. Oye, Mau, hay algo bien interesante que te quité la palabra, ¿no, mi viejo? Ya, Alex. ahorita te la paso, mi viejo. No. No, nomás es que traía la idea. No, dilo, venga. Ahí te va, mira. También en el momento que una persona falta, hay ciertos trámites que se tienen que hacer, ¿no? Okay. Y esos trámites conllevan lana. Uh-huh. Inclusive si la persona que falta dejó un terreno o dejó un activo que tiene un valor fuerte, pues tiene que pagar ciertos gastos notariales. Y a veces ni siquiera es fuerte, ¿eh? Lo vemos hasta en las mejores familias que por medio cacahuate deja
un relajo. Exacto. Así es. No, y también, mi Vic, y no me dejarás mentir porque lo vemos, pues en ese trabajo lo vemos casi diario, ¿no? Sí. Pasa mucho también que las personas o los familiares se empiezan a pelear por el terreno. Por el terreno que del abuelo, los terrenos del abuelo, y claro. que no dejó proporcional y qué onda Y que qué a mí me pasó, quería y más, y a que mí me quería dijo más, que yo no. lo cuidé y que el testamento y demás. Entonces, creo que también puede funcionar como una estrategia muy viable para hacer una repartición justa, que Claro. la persona estando, como decíamos en el caso de la empresa, que la persona estando viva decida que no, ya que se murió, pues se empiezan a pelear ellos. Claro, yo por ejemplo también, a lo mejor poniéndolo al grueso de la situación económica del país, ya también se dice que hay una generación sin casa, ¿no? O sin techo. Claro. Y para la gente, pues que tenemos familias, o sea, gente de familias jóvenes, padres con o sin hijos que ya están casados o cosas por el estilo, también te puede dar mucha seguridad y tranquilidad saber que aunque no tengas una propiedad, tú ya tienes el instrumento que puede funcionar como una propiedad Claro. al momento de heredar. O sea, yo tengo la tranquilidad que si hoy me pasa algo, mi familia va a estar tranquila, como si yo hubiera comprado una casa, Así es. Exactamente. De hecho. pero sin intereses, sin estar enganchado 200 años pagando. Sí, Exacto. el crédito. Y digo, si yo llego a faltar, es muy difícil a veces llegar que mis hijas lleguen y le den un mordisco a la casa, Ajá. ¿no? Y es Las casas difícil no transmitir, se comen, ¿verdad? y es muy difícil transmitir. Claro. Entonces, yo sé que les va a llegar dinero líquido que si se necesita en comida, en escuelas, en vestido, en sustento y en vivienda, se puede aprovechar para todas esas cosas, sin la necesidad de haber invertido en un patrimonio que en este momento no es alcanzable a la medida que yo lo quiero crear. Eso es sumamente importante Muy y es muy interesante que inclusive muchas personas, muchas familias jóvenes que a lo mejor se les complica ahorita recién casados, tienen muchos gastos, el comprar una casa, que al mismo tiempo si adquieren un instrumento como estos, que ya tienes una suma asegurada que conforme los años va a ir creciendo y puedes no tener tu casa en 5 años, pero es como esa suma asegurada va a ir creciendo. Tú ya estás seguro de que con esa suma asegurada, si tú llegas a faltar, puedes dejarle una casa a tus familiares Está y estar interesante. tranquilo. Está muy interesante, Perdón, que es dale. a lo que vamos a lo mismo del dinero capital, liquidez instantánea, que es esta suma asegurada. Así es. Y no, imagínate, y esto me gusta mucho también tocarlo, en un instante literal, puedes duplicar tu patrimonio. O sea, en el momento que tú compras esta herramienta, ya tu patrimonio vale $1 millón más, literalmente, o la cantidad que sea la suma asegurada, pero en un instante ya tu patrimonio y todo lo que has construido se duplicó o se triplicó o se se me lengua la traba. Se me multiplicó. El punto es que se multiplicó por muchísimo, para que me entiendan. y ya lo puedes considerar en tu patrimonio líquido. Es correcto. Y no está peleada una cosa con la otra. Obviamente también hay metas, como dijimos al principio, en el corto, mediano y largo plazo, pero es fundamental, imprescindible, tener una herramienta que instantáneamente duplique o triplique todo lo que has construido. Claro. 100%. O que instantáneamente te dé lo que querías construir. Es importante eso. O sea, a veces también abordamos este tema siempre pensando que es para gente que ya tiene cosas. Pero creo que depende de la etapa de vida, dependiente de las circunstancias familiares, económicas, culturales de cada individuo, este instrumento puede ser aplicable y puede llegar a ser un salvavidas. O sea, puede ser la forma de vida de alguien, tanto puede ser la solvencia y la estabilidad que le puede generar a patrimonios. Ahorita tocaste un tema importante también. Una ventaja que tiene este tipo de herramientas que casi no hemos mencionado porque nos hemos enfocado más en trascender, es que también tiene un valor en el que dices, bueno, ya quiero el dinero que estuve invirtiendo. Lo cortas, en este caso se llama rescate,
y te llevas ese dinero que invertiste más el rendimiento que generó, los valores que generó. Y con eso puedes cumplir ciertas metas en el mediano plazo. Y un claro ejemplo es el caso de Walt Disney. ¿Sabías que Walt Disney construyó Disneyland gracias a un seguro de vida? Me inventes. Creo que era vitalicio también. El vato estaba bien asegurado también y la neta es que yo me imagino que en su momento usó ya las inversiones, se quedó ya, digo, pues mi última carta, ¿no? Ahí Haber está, dicho, buscando ahí capital. está. mi última carta para ya crear al Mickey Mouse. Sacó su seguro de vida y vamos para vámonos. arriba. Hasta la fecha no se ha cobrado la última póliza de Walt Disney porque el cuate está congelado. Se presume el próximo año ya lo descongelan a ver si... A ver si ya a le ver si ya- indemnizan a su familia, ¿no? Lo descongelan y ahora sí lo matan bien para cobrar la póliza. Así es. Y ya por último, digo, un concepto que también me gustaría que se llevaran los que nos escuchan, es que hay diferentes seguros de vida. También, ahorita estamos hablando de uno particular, pero en el mercado hay 4. Están los temporales, que como su nombre lo dice, es durante una temporalidad definida. Es decir, si yo fallezco en 10 años, se da la suma asegurada en ese periodo. Si duro 11, ya no se da nada. Están los dotales también. Ujú. Están los vitalicios, de ese que hemos estado hablando. Y están los universales. El vitalicio es el que garantiza una herencia. El dotal es el que tiene un ahorro. Y el universal es el que puede llegar a ser flexible y se usa mucho para el retiro. Entonces, dependiendo de cuál sea tu necesidad, la estrategia va a ir personalizada hacia ti. Por eso yo siempre recomiendo acercarse con un experto para poder encontrar la necesidad que te corresponde. Claro. Porque la verdad es que los 4 son buenísimos Ujú. y tienen diferentes enfoques. Sí, los seguros, yo muchas veces creo que es de las pocas cosas que a pesar de que avance la tecnología, tengamos la inteligencia artificial y diferentes herramientas, creo que vale la pena siempre escuchar la perspectiva de una persona que domine el tema, Claro. que haya experimentado, no a veces él mismo, sino también con otras personas, o sea, con sus propios clientes, y que te pueda compartir experiencias prácticas, ¿no? Y que con esas experiencias prácticas te va a ir llevando de la mano para que definas la mejor herramienta para ti, que te vaya a generar tranquilidad, solvencia y que sea un trato humano. ¿Qué quiere decir? Que te recomiende lo que te mereces. Correcto, Exacto. por supuesto. ¿Verdad? Porque a veces es difícil evaluar una persona y aquí podemos llegar a levantar mucho hate, ¿no? Porque se puede decir de que, oye, mi tío, yo lo quiero mucho y para mí vale tanto. Pero el evaluar una persona se debe de regir financieramente hablando en cuanto a sus gastos, en cuanto a sus necesidades, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a la pérdida que representaría en su empresa, en diferentes cosas. Entonces, pues es acercarse y hacer una estrategia personalizada. Y digo, agregando ahí, creo que estos instrumentos son como un cinturón de seguridad. Vamos a suponer, si tienes hijos, hijas, pues siempre mandamos al hijo, al sobrino al asiento de atrás y lo abrochamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda un evento, ¿no? Un choque? Pues la verdad no es tan, existe una probabilidad, pero no es tan elevada. Pero lo abrochamos por si llega a pasar un evento, ¿qué puede representar? Pues puede representar un siniestro, pero a lo que voy es que es un cinturón de seguridad. Nos lo ponemos, lo tenemos por si llega a pasar algo. Así es. Y también algo importante, ya nomás estoy tirando conceptos que trae bien atorados, la neta. Puro A la machetazo. fría, ¿no? Acá. Ya, ni tiene nada que ver con lo que dijo el hermano, pero que quiero tirarlo de una vez. Traigo neta este tema bien atorado. Ahí Lo les agarró va. de terapia acá, mi compadre. Sí, ándale, podcast de terapia, ¿no? Ahí les va, chécate. Aquí hay algo bien importante también que quiero desmentir, creo que es un mito, que dicen mucho, no, que los seguros no pagan. Quiero que sepan que un seguro de vida es indisputable después del segundo año por ley. ¿Qué significa eso? Que no hay manera que no te paguen después de 2 años. Antes de 2 años,
también te pagan, no estoy diciendo que no te vayan a pagar nada, pero en ese caso tendría que entrar una investigación. Y por diferentes razones, omisiones, o que no declaraste, o que a lo mejor hubo inconsistencia con ciertas cosas en la solicitud, pudiera llegar a ser que no te paguen. Refutable. Refutable, correcto. Pero después de 2 años es indisputable la póliza de vida. Entonces ahí nada más quería tirar ese facto para que la gente también entendiera un poco de cómo funcionan las herramientas. Y esto es por ley. Claro. Está en el contrato, en las condiciones generales. Y si tu asesor no te lo dijo, te lo digo yo. Tu asesor de confianza. Oh, y siguiendo un poquito la línea de Mau, a mí una vez me dijo una compañera, me dijo, tú aquí en la torre, estamos en el piso 26, todos los días nos subimos por medio de un elevador. Imagínense que el elevador solamente tiene una cuerda. Con esa cuerda te subes y te bajas. ¿No? Si tú supieras que ese elevador solamente tiene una cuerda y es delgada, ¿te subirías? No. No, claro que no. Los seguros, en este caso, es como ponerle cuerdas adicionales para que sepas que si se quebra una, vas a tener otra. Exacto. Y te va a seguir sosteniendo, ¿no? Y te va a cumplir, o te va a cubrir en 2 cosas. Cuando nacemos, empezamos la vida y lo vamos a hacer la analogía del viaje, ¿no? La vida es un viaje, entonces hay probabilidad de que llegues a final, o sea, pensando que vamos a llegar a viejos, o que no llegues. Ajá. Y esas 2 cosas siempre van a estar ahí. El seguro de vida es el único instrumento que te va a cubrir independientemente de lo que te toque. Entonces, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la película de Casino, que la casa nunca pierda. Interesante, ¿eh? ¿Va? Entonces, Qué interesante. garanticen, síganle apostando a lo que saben que van a ganar. A lo que es sin ¿Va? riesgo. Es como si... Güey, qué interesante eso. Como si yo veo un partido de las Chivas, pues obviamente lo voy a meter todas las Chivas. no, No es cierto. El punto aquí es de que tienen que garantizar. Hay que jugarle a lo que sé que voy a ganar. Y eso es el seguro. Interesante también. Entonces, Mira, pues hay, como tú dijiste, ¿no? A lo mejor soy un poco redundante. Hay 3 escenarios, no hay más. El primero es que vives mucho tiempo. El segundo es que vivas poco tiempo, que fallezcas antes de lo previsto. Y el tercero es que no vivas adecuadamente derivado de una incapacidad. Hay herramientas que manejamos acá en el que no importa qué escenario te toque, como tú dices, Vic, siempre vas a tener lana. Tal cual. Si vives mucho tiempo, hay lana para rescatar con un rendimiento garantizado. Si vives poco tiempo, tu familia queda completamente blindada. Y si algo te llegara a pasar a ti, en términos de incapacidad, cobras una suma asegurada y también tienes lana para seguir solventando cierta meta de tu vida. Entonces, pues la casa nunca pierde. que la casa nunca pierda. La casa nunca pierde. Y digo, desafortunadamente, como todo principio, todo viaje que empieza se termina el día de hoy. Estamos por terminar nuestro capítulo. No me digas. O no, digo, me gustaría pues ya llegar como a las conclusiones. Sí, tienes razón. ¿Tú con qué te quedas, mi Mau? No, hombre, pues la verdad fue una plática muy, muy interesante. Al final de cuentas, el capital instantáneo líquido, una suma asegurada, estoy seguro que siendo una empresa, siendo una persona, es totalmente indisputable, es indispensable. ¿Por qué? Porque vamos a poder sobrellevar cualquier tipo de situación, estemos o no estemos. Entonces, con este capital vamos a poder, ya sea trascender, elevar el patrimonio de las familias o incluso que la empresa siga operando como lo sabe hacer. Entonces, y muchas veces ahorita cuando estamos jóvenes decimos no tenemos dependientes económicos y demás, pero digo, sabemos que un seguro de vida conforme los años aumentan es más probable que no seamos asegurables. Entonces, es muy importante que cuando estemos saludables tomemos acción porque luego puede ser tarde. Entonces, yo me quedo con eso. De lujo. Interesante. Oye, yo también quiero complementar algo y ya para cerrar, ya se me está... Me estoy desatorando ya. Oye, también importante. Las herramientas que hemos platicado, pues es un seguro de vida vitalicio. Es decir, siempre va a estar acompañándote a lo largo de tu vida. No importa si falleces a los 15 o a los 99 años. Y también es importante mencionar que todo esto que hemos hablado se termina de pagar en un tiempo limitado.
Es decir, son 6 años, 10 años, 15 o 20 años. Dependiendo de tu suma asegurada que tú desees, el tiempo podría llegar a aumentar o disminuir. Y digo, se hace algo personalizado, ¿no? Importante. Si tú empiezas con ese tipo de herramientas más joven, por ende, la protección es más barata porque el riesgo, que es lo que tocábamos ahorita, es menor de que te pase algo. Y también, si tú decides contratar esta herramienta después y algo te llegara a suceder, desafortunadamente ya no vas a poder contratarla. Entonces, más que de que, oye, la venta y cómprame y demás, yo solo estoy diciendo conceptos para que a la hora de que sea una oportunidad o que empiecen a ver ese tipo de herramientas, contemplen esto que les digo. Creo que es algo que más que nada, ya yéndome un poquito a la parte sentimental, te ayuda también a dormir tranquilo. A saber que si algo pasa el día de mañana, alguna enfermedad, accidente, no sé, cualquier cosa, tengas ese colchón que garantice que tú y tu familia van a estar bien. Y creo que eso es la tranquilidad, como quien dice, no tiene precio. Claro. Exacto. Y eso es lo que me llevo. ¿Tú, Mimic, para cerrar? Yo, para cerrar, me quedo con que todo el tiempo estamos especulando en la vida. Claro. ¿Va? Me levanto y hago apuestas. La inversión que invitamos a que la gente haga por medio de un seguro de vida es la única apuesta que estoy seguro que siempre vas a ganar. Invierte en eso y estoy seguro que te va a ayudar a tener mucha tranquilidad a futuro. Y así le damos cortón a mi cara porque este cuate se quedó con medio... Con otra hora más de programa, pero bueno, ya tendremos otro espacio. Ahorita va a ir a gritar al baño, yo creo. A ver cómo nos va, pero siempre incentivando, porfa, no duden en comentar. Ustedes son parte fundamental de este programa y nos ayudan a crecer. Entonces, denle like y comenten. Un gustazo compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.